Bienvenidos, esto es En Primera Línea, nuestro espacio de reflexión con el Centro Simón Wiesenthal. ¿Cómo estás, Ariel? Hola, ¿Todo muy bien? buenas. ¿Cómo estás vos? Bien. Semana importante, delicada. Este sábado se van a cumplir 32 años del atentado más terrible que conoció América Latina, que fue el atentado contra la sede de la AMIA, que termina con 85 muertos. Un atentado que todos más o menos conocemos de qué se trata, que sabemos que estuvo la República Islámica de Irán detrás, que sabemos que estuvo Hezbollah detrás. Mucho menos sabemos del atentado que se produjo al día siguiente en Panamá, el famoso atentado, o no tan famoso, de Alas Chiricanas, donde 21 personas mueren por un atentado también suicida en un avión donde iban principalmente empresarios y comerciantes judíos, aunque había también 3 estadounidenses. ¿Qué relevancia tiene que se cumpla también este aniversario y recordarlo? La gente no conoce tanto, pero cuando nosotros nos referimos a la acción terrorista de Irán y Hezbollah en la región, nunca dejamos de mencionar que los atentados en la década del 90 fueron 3. Estamos hablando del de la embajada. 2 años y 3 meses después tenemos el de AMIA, pero un día después, y dentro de todo lo que fue, y posiblemente pasó desapercibido, estamos hablando del avión de Alas Chiricanas en Panamá. Digámoslo de una forma clara y concreta, y cómo fueron buscadas las víctimas. Muchísimos empresarios trabajaban en la zona franca de Colón, y Colón queda muy cerca de Panamá, pero el camino de un lado a otro era muy engorroso, y había un avión muy chiquito de una empresa llamada Alas Chiricanas que transportaba en un viaje muy corto a gente que habitualmente hacía ese viaje. Hasta que el día 19 de julio de 1994, apenas después de haber despegado este avión, se explota en el aire y nadie le quedaba muy claro qué es lo que había sucedido. Con el tiempo empiezan las investigaciones, e inclusive los forenses llegan a la conclusión de que alguien llevaba una carga explosiva y además eran los restos del único cuerpo que nadie reclamó. Sin embargo, todo esto estaba muy en la nebulosa hasta el año 2018. En el año 2018 el presidente de Panamá viaja a Israel y Netanyahu le entrega una carpeta de una investigación en la cual queda claro y concreto, y hay elementos en los cuales la evidencia es visible que se trató de un atentado vinculado con Hezbollah. A partir de este momento buscan la reapertura de la causa y se investiga de que había una persona, independientemente del suicida, que había hecho todos los trabajos de logística en Colón desde un tiempo antes, y que esta persona se había escapado de Panamá y que estaba refugiada en Venezuela. Hablamos de esto Ninguna coincidencia, ninguna casualidad, ¿no? Recordemos lo que siempre también veníamos diciendo, es decir, en la época que el atentado se produjo, Hezbollah actuaba en forma ilegítima en la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil. Por supuesto, la llegada del chavismo a Venezuela le dio la posibilidad de trabajar en forma abierta, directamente a la luz del día desde este gobierno. La caída de Maduro a principios de este año permitió, entre otras cosas, que el nuevo gobierno venezolano entregue en extradición a Panamá a esta persona que estaba siendo buscada para que continúe la investigación. Pero el nuevo elemento que nosotros tenemos para poder conocer sobre esto es el trabajo de Avner Benaim, un documentalista que hizo una muy buena investigación y lo plasma en un documental, como decíamos, llamado Paraíso Tropical. ¿Te parece que veamos el tráiler? Veámoslo. Han pasado casi 30 años y es la primera vez que vuelvo a este lugar. Me pegó como un trueno, pero duro. Entonces yo salí para afuera a mirar, entonces cuando vi el avión que venía ya
ya despedazado en dos pedazos. There's concern tonight in Latin America over what could be a pattern of terrorist attacks aimed at Jewish targets. The president-elect of Panama blames a bomb for yesterday's crash of a computer plane. All 21 people on the plane died. 12 of them were Jewish. Yo en mi vida he hecho como 10.000 autopsias y se preguntarán, pero ¿por qué me acuerdo de eso? Porque es la única en mis 30 años como patólogo en que he examinado el cuerpo de un terrorista que se suicida. No ha habido ningún otro caso en Panamá. Cuando ya yo vi sangre en la quebrada, corriendo sangre, donde había caído la avioneta arriba, todos quedaron muertos, así que ninguno quedó vivo. Lo que se hace para trabajar muchas veces con trauma es hilvanar toda la secuencia, qué es lo que pasó, yo estaba acá, cuando me llamaron, pasó esto. El crear una narrativa es prácticamente la cura del trauma. ¿Qué información tienen que liga el caso de Panamá con el de Argentina? Ambos atentados se los adjudicó una misma organización en el Líbano. En los días previos al atentado de la Argentina hay llamados a Panamá. Yo tenía una infancia que yo sentía que era perfecta. Panamá se sentía como un paraíso, como un lugar utópico. Estábamos peinando el país. Hubo muchas personas que fueron conducidas, pero detenciones en rigor de ley, ninguna. Ahora que estoy haciendo el documental, el FBI salió con un nuevo sospechoso en su página oficial, que ahora está en Venezuela. The FBI never forgets. And what we have done since 1994 is diligently work the case and this investigation, and we will continue to work it. En verdad me da miedo, me da mucho miedo. No, sí, yo te entiendo, porque Lo puedo hacer anónimo y te digo con mucho gusto todo lo que sé, pero si muestro mi cara y sale mi nombre y... Yo siento que sí hubo encubrimiento por evitar tocar un tema muy delicado en ese momento del país. Puede ser que sea una investigación, pero más que nada lo que yo escucho que hay ahí es una pregunta. Cuando dices tengo una pregunta, es eso, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí para ti? Te querés quedar viendo, ¿eh? La verdad, interesantísimo el trabajo que hizo Abner Benaim, que tiene la enorme gentileza de atendernos. ¿Cómo estás, Abner? Acá Darío, yo y Ariel acá a mi lado te saludamos. Hola, ¿qué tal, Darío? Hola, Ariel. Hola. La verdad, sí, yo también me quedé viendo y es increíble cómo cada vez uno recuerda otro momento de ese día. 30 años. ¿Me contás, nos contás por qué decidiste hacer un documental sobre este caso del que hasta hace muy poquito se sabía tan poco? Es una película, digamos, que ya yo sabía que tenía que hacer desde el primer día que empecé a estudiar cine, porque es la historia personal que más me ha afectado en mi vida, porque uno de las víctimas era mi tío, mi tío Saúl, que era muy cercano. Y a partir de ese momento y ese trauma, mi vida cambió drásticamente en lo personal, digamos, aparte de todo lo que pasó en la comunidad y de todas las demás víctimas. Yo me concentré para la película en mi caso personal porque me pareció que es la mejor forma de contar una historia y de usarme como ejemplo, digamos, de que si a mí, que era un sobrino, me pasó semejante cambio y tan semejante tragedia, digamos, y quedé tan afectado, yo no puedo ni siquiera imaginar a la gente que perdió hijos, padres. Y claro, este es un atentado que es parte de una serie de conflictos que todos conocemos y que yo quería hacer eso, pues una investigación en qué pasa con la gente cuando hay violencia, cuando hay tragedia, y no necesariamente para coger un bando o el otro, sino para decir, bueno, esto tiene que parar. O sea, miren lo que pasa con la gente cuando son víctimas de esta locura, pues. Y bueno, la razón que la hice, digamos, en el momento que la hice es de esas cosas inexplicables
que me sentía ya más listo para hacerlo y que habían pasado ya 20 y pico años cuando yo empecé, y justo cuando empecé a hacer el documental salió el anuncio del FBI que tenían un nuevo sospechoso, y empezó como a reabrirse el caso también desde ese lado. Sí. A ver, te escucho y digamos, si encuentro este patrón en toda aquella persona que es amante de la paz y cree haber elegido hacer una vida como un proyecto de vida que cada uno quiso hacer, y tratan de meternos en un tema en el que eventualmente no elegimos. Los habitantes, ya sea judíos o no judíos, de América Latina, no intervenimos en un conflicto en la otra punta del planeta, pero sí sufrimos las consecuencias. En este caso, en particular, el lugar donde cayó y las circunstancias en las que se dio, que ¿sabes? Era una finca, una granja de campesinos en Panamá que no saben ni siquiera dónde queda Israel y qué tiene que ver con Hezbollah ni con el conflicto del Medio Oriente, o sea, de árabe-palestino, o sea, no, israelí-palestino, o sea, no, gente que le cayó, digamos, la violencia en su patio, y que quedaron muy traumados también. Y obviamente, y en el avión habían varios panameños y también estadounidenses que no tenían nada que ver. Y bueno, y los judíos yo creo que en cierto modo esto puede sonar radical para algunas personas, pero yo considero que hasta el suicida es víctima, porque es víctima de la violencia del conflicto que lo llevó a ese lugar. Entonces, yo veo las cosas desde ese lugar, como que trato de ser bastante, como adoptar a propósito una postura ingenua que hoy en día está totalmente fuera de moda, ¿no? O sea, y decir, esto tiene que cambiar en algún momento, hay que hacer algo para que el conflicto entero se vaya. Abner, y vos, hay algo que en el tráiler queda ahí deslizado, que es algo que está presente también en el caso AMIA, y es el encubrimiento. ¿Qué es lo que vos pudiste descubrir respecto de eso en tu investigación? En Panamá, porque bueno, no puedo decir a ciencia cierta, pero digamos, gente que sabe mucho del caso me dio esa información de que sienten que hay encubrimiento. También hay que tomar en cuenta que es un caso que es raro para Panamá y que las autoridades aquí, como en Argentina, no estaban preparadas para ese tipo de casos. Y también con el pasar del tiempo y la falta de interés, digamos, porque era un caso tan pequeño en relación al mundo, se fueron dando como esos tres componentes, digamos, que no sé cuál reinó. O sea, o algo a propósito que alguien encubrió, digamos, o simplemente que no se investigó bien, o que pasó el tiempo y ya no se puede investigar. Y creo que es una mezcla de los tres. Coincido en que sea una mezcla de los tres, en el sentido de que posiblemente lo que haya habido encubrimiento es de la forma deficiente en que se hizo la investigación para cubrir a oficiales que no cumplieron con lo suyo, y que hasta cierto punto coincido con lo que vos decís, de decir, bueno, no estábamos preparados o la gente no estaba preparada para hacer este tipo de investigación. Esto lo vemos en el caso AMIA también. El tema es si a 32 años de esto, las autoridades en otros países, como tanto Panamá como la Argentina u otros países de América Latina, han tomado esto como una advertencia para prepararse de algo que pueda suceder, o lo han dejado en, bueno, pasó una sola vez y no tenemos que ocuparnos nunca más de preparar a la gente para investigar. No, en Panamá sí se tomó conciencia y sí se han tomado medidas. Yo siento que no es el mismo Panamá, digamos, de hace 32 años. En ese momento
por ejemplo, para montarse a ese avión, había un detector de metales desconectado de la pared. O sea, no había medidas de seguridad y tampoco habían investigadores para este tipo de casos. Ahora sí los hay y están haciendo una buena labor. Claro, no es Scotland Yard, no es el FBI, pero están bastante al día. Y hay conciencia en general. Y bueno, pero a la vez tampoco mucha gente sabe que esto sucedió. Entonces hay conciencia en los círculos de seguridad, en los círculos del Ministerio de Seguridad, pero en la población no tanto. Ahora que salió la película, me di cuenta que no es solo la gente, digamos, de mi edad que no sabe, sino sus hijos, o sea, ya son 2 generaciones que no saben absolutamente nada. O sea, la gente de mi edad, más o menos, yo tengo 54 y más o menos conocen del caso porque eran adultos o adultos jóvenes en adelante. Pero ya cualquiera que es menor de 50, ni ellos ni sus hijos saben en absoluto del caso. Ahora que vieron la película, había gente que estaba absolutamente sorprendida, que no tenían idea. Porque cuando sí, perdón, Abner, cerrar la idea. No, que y en Argentina me doy cuenta que tampoco saben que esto pasó un día después y que están estos factores en común, que Anwar Ala declaró, digamos, se declaró responsable del grupo terrorista y que hubo un suicida y que el mismo modus operandi, o sea que había una relación muy clara, digamos. No, y me parece que lo valioso del aporte que hace tu documental es que justamente lo que muestra es cómo el terrorismo no conoce de fronteras. Primero que para el terrorismo está totalmente borrada el límite entre víctimas y victimarios. Cualquiera es victimario desde la perspectiva del terrorista. Es decir, vos decías, bueno, las personas que estaban en la finca no tenían nada que ver con nada ni sabían dónde estaba Israel. Tu tío tampoco tenía nada que ver con ninguna decisión que haya tomado el Estado de Israel. ¿O sí? Digo, evidentemente hay una lógica detrás del terrorismo que es contra la humanidad, y esto es lo importante de entender, que puede llegar a cualquier lado y a cualquier persona. Por eso te quería aprovechar la posibilidad para que nos cuentes un poco quién era tu tío, también para entender quiénes son las víctimas del terrorismo. No, y te puedo, y llevando esa idea que tú propones más allá, yo puedo decir como familiar de víctima, y habiendo hecho este documental y habiendo hablado con tanta gente que son familiares de víctimas o amigos, gente afectada, puedo decir que el terrorismo funciona, lastimosamente. O sea, el terrorismo funciona muy bien, es un arma táctica que funciona muy bien y que el problema no está, o sea, enfocarse en el terrorismo es enfocarse en un síntoma, que hay que ir más allá, hay que ir a la base, hay que entender qué está pasando, este conflicto de dónde nace y resolverlo. Y eso es algo que es casi, para mucha gente hoy en día no se puede ni hablar, es tabú. Pero a mí me parece importante mencionarlo, porque la cosa no termina con el terrorismo, termina con qué está pasando más allá del terrorismo. El punto, Abner, es que las personas que eligen la violencia o el terrorismo en estos casos son gente que no quiere resolver el problema, sino que la única resolución para ellos del problema es la desaparición del otro. No, de acuerdo. Esa es la parte, digamos, extremista del asunto, pero sí, claro, los demás, los que estamos, digamos, los gobiernos, la población civil, la gente gente pensante que tiene poder, debe ocuparse de que a nadie se le pueda ni siquiera ocurrir estar en esa posición. Y es algo que, bueno, yo sé que puede ser controversial, pero para mí es importante decirlo porque... Bueno, porque es lo que pienso, lo que siento. Mi tío era un hombre de 35 años con 3 hijos, comerciante, como la mayoría de los judíos y los árabes y los hindúes, y la gran mayoría de la gente en Panamá son o comerciantes o abogados o banqueros. O sea, Panamá es un país mercante. Y la zona libre de Colón es la segunda más grande del mundo después de Hong Kong.
Entonces hay mucha actividad ahí. Y la mayoría de los que estaban en el avión era gente que trabajaba en la zona libre de Colón y vivía en la ciudad de Panamá, que es, como bien dijeron, es un viaje muy corto en avioneta, 12, 15 minutos, que en ese momento se hacía en avión porque la carretera era muy, muy mala, estaba llena de huecos y había muchos accidentes, entonces la gente que se podía permitir, digamos, el lujo de viajar en avión, lo hacía. Pero sí, digamos, yo soy tercera generación de judíos polacos que vinieron a Panamá. Mi abuela vino a Costa Rica por los pogroms, mi abuelo vino a Panamá por la Segunda Guerra Mundial y se encontraron aquí y de ahí nació mi tío, digamos, y mi madre. Abner, vos hablás de cómo el terrorismo funciona. Vos lo pudimos ver ahí en el trailer, lo pudo ver la gente. Querés hablar con alguien que, bueno, tiene miedo de hablar, ¿no? De hecho, vos lo mostrás, no mostrás su imagen, mostrás la voz distorsionada. ¿Qué nos podés contar de eso que también habla justamente de cómo 32 años después sigue funcionando el terror? Claro, el miedo que genera el tener un enemigo invisible que uno no puede identificar, que puede estar en cualquier lugar, eso es un miedo que funciona en el sentido de que uno no sabe ni por dónde empezar a cubrirse. Entonces, sí, había mucha gente que tenía información y que quería hablar, pero que no lo quería hacer en cámara o no lo quería hacer ni siquiera en el teléfono porque le daba miedo. También hay una realidad que mucha gente tenía información, pero no es comprobable o no es comprobada, o sea, gente que escuchó algo o vio algo. Entonces yo también tenía que tener mucho cuidado con eso de no repetir, digamos, cualquier historia que puede ser falsa. Y entonces lo que hice fue prácticamente contar lo que ya estaba revelado por las noticias o por las autoridades o por el FBI y o sea, o por las autoridades locales o por el FBI y no tratar de ser, digamos, el que trae una nueva información. También para no dañar el caso, porque algunas cosas que me dijeron y eso son muy sensibles. Dale. Sí, nos quedaríamos hablando, nos estamos quedando sin tiempo lamentablemente. Abner, te queremos agradecer muchísimo por este espacio, por este tiempo y la verdad por el tremendo aporte que hace tu documental. Muchas gracias a ustedes y por conmemorar también el día. Un abrazo, Abner. Ariel, nos quedamos sin tiempo. Bueno, lo mejor, muy interesante este caso y para seguir, porque obviamente sábado, además, 32 años de la Damia, ¿no? Del atentado Damia. Gracias. Y hasta acá llegamos, muchísimas gracias. Ustedes se quedan con toda la información de Latinoamérica y el mundo por la pantalla de News. Nos vemos mañana, esperemos, con un latinoamericano en la final. Chao.